Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 253. Debut de invierno y la sala de juegos. La Sociedad de Invierno comenzó con las ceremonias de bautismo de invierno y los debuts. Estaba sirviendo a Lord Wilfrid. Su padre Auberenfest había amenazado con desheredarlo a menos que aprendiera el alfabeto, las matemáticas básicas y una canción de Harspiel antes de su debut. La vida de Milord había cambiado dramáticamente desde ese momento, y después de pasar cada día trabajando duro, se las arregló para aprender lo que antes había ignorado. Y ahora, tocaba el Harspiel mientras cantaba una canción en el escenario, mostrando a todos los nobles reunidos que era digno de ser llamado el hijo del archiduque. Lord Wilfrid ha crecido maravillosamente, dijo alguien asombrado. Era Oswald, su jefe, se conmovió casi hasta las lágrimas mientras miraba al escenario. Podía entender cómo se sentía. Los sirvientes de Lord Wilfrid habían estado trabajando hasta el cansancio, para asegurarse de que completara las tareas de Auben el mes, y pocos días más que se les había dado. Y mientras su lord pasaba sus días estudiando para asegurar su herencia, Oswald había estado luchando con una creciente escasez de personal. Personalmente tenía menos que hacer ya que los caballeros guardianes ya no tenían que perseguir a Lord Wilfrid cada día, pero Oswald tenía dramáticamente más trabajo. Lo cual tiene sentido. La mayoría de los sirvientes que le habían sido asignados por Lady Verónica, ahora más de la mitad de ellos han sido despedidos. Pero de todos los empleados forzados a renunciar, ninguno había sido reemplazado. Lady Florencia había querido asignar reemplazos, pero esto era algo que Oswald había alegado en contra. Si Lord Wilfrid fallaba en sus tareas y era desheredado, entonces sus nuevos sirvientes tendrían su honor manchado para siempre después de solo un mes de servicio. Así que se decidió que sus nuevos colaboradores no serían asignados hasta después de su debut en el invierno. En realidad, Oswald no quería que Lord Wilfrid se distrajera adaptándose a sus nuevos sirvientes, especialmente porque ya estaba bastante agotado. Los sirvientes que habían hecho todo lo posible para apoyar a su lord desde la noticia de que podía ser desheredado, verle tocar con éxito el Harspiel en su debut les trajo más alegría y orgullo que nada. Es muy conmovedor ver cuánto ha crecido Lord Wilfrid, Oswald? Le dije. Hasta hace poco, había pasado mis días como caballero guardián de Lord Wilfrid persiguiéndole siempre que se escapaba o hacía bromas. Así que verlo cambiar su estilo de vida y hacer su debut como miembro de la familia del archiduque también me calentó el corazón. Realmente había trabajado duro, tanto que seguramente nadie tendría ningún problema con que se convirtiera en el archiduque, ni el Aub, ni los otros nobles, ni Rosamund. Siempre que Rosamund venía a ver a Lord Wilfrid durante sus escasas visitas al castillo, se burlaba de él de una forma u otra mientras criticaba a sus ayudantes. Decía, por ejemplo, que no trabajaban lo suficiente, que eran flojos por haber hecho solo un pequeño progreso y que eran demasiado blandos con él. Luego, sin más preámbulo, les disparaba en el acto. Luego, ella miraría cuánto había progresado Lord Wilfrid y preguntaría si eso era realmente lo mejor que podía hacer. Aunque tenía el permiso de Lady Florencia para hacerlo, Rosamund hablaba completamente fuera de lugar para ser una niña, y había sido bastante aterrador ver el resentimiento del edificio hacia ella por parte de los nobles que habían sido despedidos. Dicho esto, cuando advertí a Cornelio sobre ello, dijo que no era gran cosa. Hoy, de todos los días, imagino que podemos alabar a Lord Wilfrid sin que Rosamund se queje de ello. En efecto, Lambrecht. Sé que nuestros días de vigilancia deben continuar, pero imagino que Rillarda no nos mirará con puñales para regocijarse en este buen día. Mientras Oswald y yo intercambiábamos miradas y una risa tranquila, Lord Wilfrid terminó su actuación y bajó del escenario con su instructor de música. Felicitaciones, Lord Wilfrid. Su debut fue un completo éxito, comentó Oswald.
La vista de tu real comportamiento en el escenario me calentó el corazón. Lamprecht también se conmovió. Los otros sirvientes rápidamente siguieron el ejemplo, cada uno ofreciéndole orgullosamente sus sinceras alabanzas. Rodeado por sus sirvientes, Lord Wilfrid bajó la voz e hizo una pregunta en voz baja. He estropeado algunas notas, sin embargo. ¿Fue realmente un éxito? Tanto el archiduque como la archiduquesa parecían muy orgullosos, respondió Linard, uno de sus ayudantes. Su duro trabajo ha sido indudablemente recompensado, Lord Wilfrid. Un poco avergonzado, pero abrumadoramente feliz de que sus esfuerzos fueran reconocidos, Lord Wilfrid le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa rebosante de la satisfacción de haber logrado la victoria a través del trabajo duro, y una que nunca había dado mientras estaba protegido y mimado por Lady Verónica. Rezo para que su éxito y vigor continúen en el futuro, Lord Wilfrid. Bien. Haré lo que debe hacer el hijo de un archiduque, dijo, inflando su pecho con una determinación real. Sentí un gran orgullo por este gesto, pero también alivio de que mi posición como su sirviente estuviera a salvo. Desafortunadamente, este momento especial que compartimos los asistentes fue pronto hecho pedazos nada menos que por mi propia hermana pequeña. Rosamine, vociferó Ferdinand, el sumo sacerdote. Y ahí estaba. Mi hermana pequeña, la recién adoptada hija del archiduque, subió con gracia al escenario. Su pelo era como el cielo nocturno adornado con un único adorno floral. El aula la presentó como la santa de Ehrenfest, una noble muchacha nacida con una milagrosa cantidad de maná y un corazón misericordioso que ya había trabajado para salvar a los huérfanos y establecer nuevas industrias enteras. Pero yo no estaba tan seguro de que esto fuera una decisión sabia. Los nobles sospechaban claramente de la historia y de Rosamine en general, como cualquiera lo haría, y me pareció que un título tan grande no serviría más que como una pesada carga. De todas formas, Rosamine permaneció tranquila durante la introducción, con una refinada sonrisa que dejaba claro que no esperaba nada menos. La conocía del templo lo suficientemente bien como para adivinar que en realidad estaba entrando en pánico por dentro, pero eso no se veía en su cara. Eckhart siempre había dicho que no tenía sentido comparar a alguien entrenada por Lord Ferdinand con un niño mimado por Lady Verónica, pero la diferencia entre ellos era tan clara como el día. La forma en que Rosamine me advirtió sobre lo mal que estaba siendo criado Lord Wilfrid, a pesar de su constante progreso, demostró lo duro que estaba siendo entrenada por Ferdinand, lo que me hizo sentir un poco más comprensivo. Una nota aguda resonó en la sala. Rosamine había empezado a tocar el jarspiel que le había dado su instructor. El ritmo con el que su joven mano rasgueaba las cuerdas producía notas tan bellas que estaban a un nivel completamente diferente del de los niños que la precedían, y estaba tocando una de sus canciones originales que solo había escuchado mientras practicaba. Para colmo, su joven voz de cantante completó perfectamente la actuación. Ahora considérame impresionado, dijo un noble. Esta canción es tan compleja que podría ser enseñada en la Academia Real. Parece que es tan impresionante como dijo Aub, respondió otro. Sigue así, Rosamine. Puedes hacerlo. Mi hermana pequeña nos había dado a Lord Wilfrid y a mí una segunda oportunidad, y ahora era el momento de su debut. No había pasado tanto tiempo con ella como Cornelius, quien le había servido como caballero guardián, pero ella y yo todavía compartíamos un vínculo familiar. Seguí observando, pensando que mi hermana pequeña era increíble incluso cuando se trataba de tocar al jarspiel, cuando de repente. ¿Qué? De la nada, la mano de Rosamine comenzó a brillar con luz azul. Parecía provenir del anillo que padre le había dado durante su bautismo. ¿Pero por qué? Cuando esos anillos solo se usaban básicamente para bendecir a alguien durante un primer encuentro? Solo había una respuesta: estaba realizando una bendición. La luz azul fluía con cada nota tocada en el jarspiel, extendiéndose por el gran salón. No había visto una bendición tan grande desde el bautismo de Rosamine, y aunque había sido bastante sorprendente verla bendecir a los 200 visitantes que habían sido invitados entonces, ahora estaba bendiciendo a todos los nobles de Ehrenfest. ¿Pero por qué haría esto? Mi asombro fue pronto seguido por una ola de ansiedad, y rápidamente pasé de pensar en lo increíble que era esto a preocuparme por lo que estaba a punto de suceder. Su bendición de bautismo fue bastante impresionante, pero esto es algo más, Lord Wilfrid dijo,
mirando hacia la luz azul, impresionado. Pero nosotros, sus sirvientes, éramos cualquier cosa menos felices. Se suponía que el debut en el invierno aseguraría el derecho de Lord Wilfrid a ser el próximo Aud. Ese había sido el acuerdo. Pero ahora, parecía que su papel había sido simplemente hacer que Rosemaine se viera mejor, algo que había hecho que sus otros sirvientes estuvieran visiblemente preocupados y molestos. En el bautismo, Rosemaine aparentemente había sido instruida por padre, Lord Ferdinand y el Aud para bendecir a todos los asistentes de la ceremonia. ¿La habían instruido para que hiciera lo mismo otra vez? Habíamos pasado el invierno haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Lord Wilfrid no se quedara atrás de Rosemaine, y sin embargo había sucedido de todos modos. Era como si tanto nuestro trabajo como el suyo hubieran sido pisoteados. ¿Por qué la hacen hacer esto cuando es el debut de ella y de Lord Wilfrid? Reflejé una mirada de enfado en padre, Lord Ferdinand y Aud. Pero allí vi que todos, el archiduque, la archiduquesa, mis padres y mis hermanos, miraban a la luz azul con sorpresa. Esto aparentemente no había sido planeado. En cambio, estaba sucediendo de repente y sin previo aviso. ¿Qué estás haciendo, Rosemaine? Seguí mirando, conteniendo las ganas de gritarle que se detuviera, hasta que finalmente terminó de tocar su canción. Se podían oír algunas palmadas dispersas por la sala mientras los nobles dudaban, inseguros de cómo reaccionar ante una bendición tan grande. Contemplen a la santa de Ehrenfest. Lord Ferdinand declaró, hablando en su autoritario tono de caballero mientras sostenía a una Rosemaine de aspecto preocupada en el aire. Que sea bendecida por la riqueza que trae a nuestro hogar. Los nobles que antes no habían sabido reaccionar sacaron sus staffs y dieron bendiciones ellos mismos, haciendo lo que Lord Ferdinand había instruido. Por un momento, sospeché que Lord Ferdinand podría haber ordenado en secreto la bendición a gran escala, ya que solo él parecía de una calma helada. Pero a juzgar por la rapidez con la que salió de la sala mientras Rosemaine saludaba a la multitud, podía adivinar que él tampoco lo esperaba. Cuando Rosemaine se fue, Aud subió al escenario para calmar a los nobles. Imagino que está claro para todos que Rosemaine es rica en maná y amada por los dioses. Ella es la santa de Ehrenfest, y traerá nuevas industrias y mucha riqueza a nuestro ducado, dijo. Pero a pesar de que esto no era más que un rápido encubrimiento de la bendición improvisada, las palabras de Aud parecían haber cambiado la actitud entre los nobles. Habían pasado rápidamente de ver el título como una exageración a creer que era muy apropiado. Espléndido. No esperaba menos de mi nieta. En efecto, Lord Bonifacius. Yo también me alegro de corazón de que haya nacido un candidato a archiduque con sangre de Ley Segan. Tendré que dirigir mi casa para proporcionarle su apoyo. La bendición de Rosemaine había sido una sorpresa para todos sus tutores, pero no era así como los nobles veían el evento. La casa Leysegand y sus afiliados habían sido tratados fríamente por Lady Verónica durante décadas, y ahora se regocijaban por el nacimiento de un candidato a archiduque que llevaba su nombre. Madre y Eckhart les recordaban constantemente que Rosemaine no tenía intención de convertirse en el Aud, pero pocos mostraron signos de aceptarlo. Hemos preparado muchas nuevas recetas hoy, que imagino que muchos de ustedes han estado esperando más que nada, comenzó el Aud. Esta comida pronto probará ser un arma significativa a favor de Ehrenfest, así que disfrútenla a gusto. La ceremonia de regalo se llevará a cabo después del almuerzo. El programa fue así cambiado, y era fácil imaginar que todo tipo de reuniones y ajustes a los planes estaban a punto de ocurrir. Mi ira hacia los sirvientes de Rosemaine se desvaneció, reemplazada por la inquietud sobre cómo reaccionaban los nobles. Padre y Aud Ehrenfest habían dejado claro que no tenían ninguna intención de hacer de Rosemaine el próximo Aud, pero ahora que Lady Verónica había sido removida del poder, la sociedad noble estaba cambiando a una era de control de Ley Segan. ¿Realmente permitirían que Lord Wilfrid se convirtiera en el próximo Aud? Estaba claro para todos que la capacidad de mana de Rosemaine superaba con creces la suya, y que tenía toda la dignidad y la gracia de la hija de un archiduque. Tanto si ella misma lo quería como si no, no veía ningún futuro en el que los hombres no se levantaran para apoyarla a tomar la posición por sí misma. Podía decir por las miradas infelices, ansiosas y traicionadas, en los rostros de mis compañeros de servicio, que todos pensaban lo mismo.
Y en medio de todo eso, Lord Wilfrid, solo, sonreía mientras iba al comedor a almorzar. Mi debut yendo también me ha dado mucha hambre. Quizás sea el alivio. Lord Wilfrid meditó en voz alta. De todos modos, me alegro de que el almuerzo se adelantó. Están sirviendo algunas nuevas recetas que Rosemaine acaba de proponer. ¿Te gusta su comida también? ¿No es así, Lamprecht? Sus palabras hicieron que la tensión se drenara de mi cuerpo. Él tenía razón. Su debut había sido un éxito, y toda esa charla de desheredación era ahora una cosa del pasado. Era mejor celebrarlo y pensar en formas de seguir apoyando a Lord Wilfrid. La comida de Rosemaine es ciertamente buena. Yo también la estoy esperando, entonó Oswald. Había una orden que todos los sirvientes necesitábamos llevar a cabo durante el festín, reunir información. Así que eso fue lo que hicimos. Luego, una vez que Lord Wilfrid fue acostado más tarde esa noche, nos preparamos para reunirnos y discutir lo que habíamos aprendido. Entre los asistentes restantes, yo era el único miembro de la facción de Leisegang, y era el hermano mayor de Rosemaine. Como resultado, me tocó a mí preguntar a mis padres sobre los planes de Rosemaine e informar a los demás sobre las futuras intenciones de la casa Leisegang. Dejando a los guardias nocturnos para vigilar a Lord Wilfrid, los otros sirvientes y yo fuimos a la habitación de Oswald. Mientras esperábamos en la oscuridad, fue él quien rompió el silencio. Hemos logrado evitar que Lord Wilfrid sea desheredado. Todo lo que podemos hacer ahora es creer en la palabra de Laub y continuar como hasta ahora. En efecto, debemos concentrarnos en hacer lo que debemos y prepararlo para que se convierta en el verdadero próximo Aub, respondió otro sirviente. Esos Leysegans están todos emocionados de que Lady Rosemaine tome el papel, pero aún es posible que Lord Wilfrid ponga a la facción de Lady Verónica de su lado. Exactamente. La facción de Lady Verónica seguramente apoyará a Lord Wilfrid hasta el final de sus días, y todavía superan en número a la facción de los Leisegang. Serán fuertes aliados. Diferentes sirvientes tenían diferentes opiniones, pero como la mayoría de ellos habían sido buscados por Lady Verónica en primer lugar, todos se encontraron actuando como si ella todavía estuviera por aquí. Me adelanté y puse fin a eso. Esperen un momento. Aferrarse a tales suposiciones es peligroso. Explícate, Lamprecht. Por ahora, solo Lady Verónica y sus sirvientes han sido arrestados, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre cómo se tratará a sus seguidores. Si nos apresuramos y descuidamos a los antiguos miembros de su facción, no le daremos a Lord Wilfrid una base estable sobre la que construir. Creo que deberíamos mantener nuestra distancia y jugar a lo seguro, en vez de empezar con nobles neutrales. Oswald pensó un poco y luego asintió con la cabeza. Lamprecht tiene razón. No debería ser un problema para nosotros llegar a los miembros de la facción de Lady Verónica, pero solo después de que su potencial castigo, o la falta del mismo, se haya decidido. Por ahora, debemos concentrarnos en educar a Lord Wilfrid para que sea el próximo Aub, y nuestra prioridad debe ser conseguirle tantos sirvientes dotados de la sala de juegos de los niños como sea posible. Él estaba eligiendo dejar que las circunstancias adultas se manifestaran mientras dedicábamos nuestra atención a conseguir que Lord Wilfrid tuviera amigos de confianza a su lado en la Academia Real. La ceremonia de bautismo de Lady Charlotte se celebrará el próximo año, y se espera que los tres compitan por los sirvientes. Rosemaine probablemente intentará traer tantas mujeres dotadas como sea posible a su redil, así que deberíamos hacer lo mismo con los hombres para Lord Wilfrid. Como los niños y las niñas eran segregados en dormitorios separados en la Academia Real, los nobles que buscaban sirvientes solían dar prioridad a los que eran del mismo sexo que ellos. Esto no se aplicaba a los eruditos y caballeros, pero los sirvientes estaban tan involucrados en la vida privada de su maestro que esto era una necesidad. Lord Wilfrid debe hacer todo lo posible para asegurarse de no parecer inferior a Lady Rosemaine en la sala de juegos, dijo Oswald. Aunque entendía su punto de vista, sabía que sería un esfuerzo desesperado. Lord Wilfrid casi había sido desheredado debido a su incompetencia, y era Rosemaine quien había escrito un plan de estudio para enderezarlo. Incluso le había elogiado y se había burlado de él para sacar a relucir su motivación, algo que ella hacía mucho mejor que cualquiera de nosotros, ya que no estábamos acostumbrados a hacer nada más que elogios.
Si mantenía ese impulso y tomaba el control de la sala de juegos, era difícil imaginar que Lord Wilfrid pudiera hacer algo contra ella. Entiendo tu punto, Oswald, pero no hay manera de evitar que Lord Wilfrid parezca inferior a Rosamund. Los niños sin duda inundarán la sala de juegos, esperando oír su canción de Harspiel y ver sus bendiciones. Los sirvientes se tambaleaban. Probablemente sabían que sus expectativas no eran razonables. Aunque eso es cierto, debe haber algo que podamos hacer para apoyar a Lord Wilfrid, respondió Oswald. ¿Tienes alguna idea mejor? A este ritmo, Lady Rosamund robará la posición de Augh sin falta. ¿No es usted el hermano mayor de Lady Rosamund, Lamprecht? Seguramente sabe de alguna debilidad que ella posee, añadió Linard, visiblemente hostil a la idea de que el asiento de Augh esté ocupado. Yo sonreí. Así es como debe ser. Nosotros fuimos los culpables de quedarnos parados sin hacer nada cuando Lord Wilfrid fue decretado como el próximo Augh. No hay necesidad de que veamos a Rosamund como un enemigo. Solo necesitamos enfatizar los atributos que Lord Wilfrid tiene y que Rosamund no tiene, dije. Los sirvientes pusieron una mueca, claramente encontrando difícil de creer que hubiera alguna área en la que Lord Wilfrid prevaleciera. Parecía que estaban tan centrados en los puntos fuertes de Rosamund que no se habían dado cuenta de lo terriblemente inadecuada que era para ser un Augh. Tenía una clara debilidad sobre la que no había nada que hacer. Y el único atributo que me viene inmediatamente a la mente, continué, es un cuerpo fuerte y saludable. ¿Cómo creen que Lady Rosamund pueda convertirse en el Augh, cuando está tan débil y enferma que se derrumba simplemente por caminar demasiado rápido por el pasillo? Ni siquiera puede participar en toda la cena antes de tener que salir temprano para descansar. Además, hablé con mis padres y con Lord Ferdinand durante la fiesta, y parece que ninguno de sus guardianes tiene la intención de convertirla en la próxima Augh, no importa lo hábil que sea. Fue adoptada para apoyar a Lord Wilfrid, no para reemplazarlo. Los sirvientes jadeaban e intercambiaban miradas, aliviados e inquietos por el hecho de que Rosamund no podía ser el próximo Augh a pesar de sus enormes talentos. En sus corazones, querían que su señor, Lord Wilfrid, fuera el Augh, pero en realidad, sabían que Ehrenfest necesitaba un líder talentoso con mucho maná. Si eso es lo que piensan como guardianes de Lady Rosamund, entonces Lady Charlotte podría ser una amenaza mayor, dijo Oswald. Después de todo, fue educada por Lady Florencia para oponerse a Lady Verónica. Sus palabras me tomaron por sorpresa, nunca lo había pensado así. Por supuesto, esperaba que Lady Charlotte compitiera con Rosamund por los sirvientes, pero ni una sola vez consideré que ella también podría ser un posible Augh. Lady Verónica nunca habría permitido esto mientras estaba en el poder, pero mientras Lady Rosamund es ciertamente una candidata a archiduque abrumadoramente más fuerte en el lado femenino, si no es nombrada como el próximo Augh potencial, se creará una apertura. Pero como acabas de decir, Lady Charlotte es una candidata a archiduque. Eso le da a Lord Wilfrid una ventaja, ¿verdad? Los sirvientes asintieron entre ellos. Mientras Lord Wilfrid siguiera trabajando como un candidato a archiduque, a Lady Charlotte le resultaría cada vez más difícil salvar la distancia entre ellos. Que Sylvester derrotara a sus hermanos mayores, en la batalla por la sucesión, lo había dejado más que claro. Esto también significaba, en otras palabras, que Rosamund era una figura tan abrumadora que podía superar fácilmente la barrera del género. En ese caso, guiaremos a Lord Wilfrid a trabajar junto a Lady Rosamund en lugar de oponerse a ella. Si podemos establecer una buena relación ahora, entonces debería ser posible para nosotros asegurar el apoyo de los Lacegans en el futuro, haciendo que Lady Rosamund y Lord Wilfrid se casen, declaró Oswald, apretando los puños. Nadie estaba en desacuerdo con él en ese asunto. No habría nada mejor que la facción de los Lacegans reunida bajo Rosamund, y Lord Wilfrid heredando directamente la junta política que Lady Verónica había construido en el pasado. Esto es más realista que la enfermiza Rosamund convirtiéndose en el próximo Augh. Si realmente fue adoptada solo para apoyar a Lord Wilfrid, entonces padre y los otros están indudablemente planeando que se case con él, si es posible. Al día siguiente, la sala de juegos iba a tener lugar. Durante el desayuno, le explicamos a Lord Wilfrid lo que pasaría allí. Como nuestra prioridad había sido asegurarnos de que su debut fuera un éxito,
no habíamos hablado mucho de lo que vendría después. Así que habrá presentaciones el primer día. Solo necesito sentarme en una silla y escuchar a la gente que se presenta, ¿cierto? Y luego tengo que vigilar a los otros niños y elegir los mejores sirvientes. Eso es correcto. Sin embargo, no tienes que elegir hoy. Hay mucho tiempo para considerar este asunto en los próximos 3 años antes de que te inscribas en la Academia Real. Estos empleados pasarán tiempo con usted durante todo el invierno mientras sea estudiante. Deben ser talentosos, por supuesto, pero además de eso, querrá escoger individuos formados con el mismo patrón que usted. Ambas partes solo lo pasarán mal si no están de acuerdo en un nivel demasiado fundamental. Era peligroso contratar a un empleado que no tenía intención de servirle. No solo aumentaba la amenaza de traición, sino que también se arriesgaba a destruir el futuro de un empleado si se le relevaba del cargo. No había forma de evitarlo, aparte de hacer una bandada de pájaros de un mismo plumaje. Los otros nobles juzgarán tu habilidad para dirigir la sala de juegos para ver si tienes las habilidades necesarias para convertirte en el próximo Aud. En este sentido, por favor trabaja junto con Lady Rosamine, dijo Oswald. Lord Wilfrid respondió con una mirada ligeramente preocupada. Oh, no hay motivo de preocupación. Mientras te muevas activamente por la sala y muestres tu fuerza, todo irá bien, dijo un sirviente. De hecho, eso es algo que será difícil de hacer para Lady Rosamine, añadió otro. Lord Wilfrid cruzó los brazos en pensamiento, y luego asintió con la cabeza. Bien. Rosamine está tan débil que incluso necesita practicar el caminar. Me haré cargo cuando se trate de moverse. La sala de juegos estaba llena de estudiantes, y los ojos de todos estaban puestos en Rosamine y Lord Wilfrid. Había largas filas de personas esperando para presentarse, mientras que los estudiantes que ya lo habían hecho estaban ocupados hablando con los niños que aún no habían ido a la escuela. En un año normal, los archinobles flexionarían su estatus a los ley nobles, y los niños que acababan de terminar su bautismo se apresurarían a mezclarse con sus facciones lo antes posible. Pero nada de eso estaba sucediendo aquí. En su lugar, los estudiantes enseñaban a los más jóvenes sobre la academia, mostrando su excelencia académica y discutiendo en voz alta sus lecciones con voces prepotentes mientras lanzaban breves y ocasionales miradas a Rosamine y a Lord Wilfrid. Lo que solía ser un tiempo para que los med nobles y ley nobles buscaran a los archinobles para protegerlos, se había convertido en algo mucho más pacífico. Parece que los estudiantes de este año están en el lado más suave, observé. Por supuesto que lo están. Hay candidatos a archiduque, y la forma más rápida de ascender en el mundo es convertirse en uno de sus sirvientes, respondió Linard. Los chicos aquí deben ser cautelosos hasta que hayan aprendido más sobre las personalidades de los candidatos y lo que les gusta. La sala de juegos sin duda estará tranquila por un número de días como mínimo. Tenía razón, sería más que tonto empezar de repente a intimidar a otros delante de un candidato a archiduque, especialmente uno conocido como una santa que mostró misericordia incluso a los huérfanos. Como tal, todos aquí compartían la misma sabia idea de que lo mejor era contenerse de esgrimir su estatus como palos tiranos, al menos por el momento. Tampoco veía a nadie siendo abiertamente antagonista de las facciones. Sin duda ayudó el hecho de que había pasado un año desde el arresto de Lady Verónica, y que el cambio en el equilibrio de poder entre las facciones adultas aún no se había calmado. Miré a los niños de la habitación, observando en silencio a los niños que irían a la Academia Real al mismo tiempo que Lord Wilfrid. Oswald me había pedido que formara tantos puentes como pudiera con los nobles de la facción de Leisegan. Supongo que debería intentar contactar con Alexis y Harmut, una vez que la Academia Real envíe las notas. Oh, no, es probable que Cornelius se acerque a ellos por el bien de Lady Rosamine. Es tan sobreprotector con su enfermiza hermana pequeña, que probablemente ya esté investigando sus sirvientes, y si espero demasiado tiempo, los dos serán secuestrados antes de que pueda asegurarlos para Lord Wilfrid. El día antes de que Cornelius partiera hacia la Academia Real, volví a casa y visité su habitación mientras hacía las maletas. Cornelius, ¿tienes algún plan para los sirvientes de Rosamine? Pregunté. Pero a pesar de todos los rumores sobre lo sobreprotector que era, todo lo que hizo Cornelius fue parpadear en la confusión. En realidad, no. Está en una posición extraña donde visita mucho el templo,
y a pesar de ser adoptada por el archiduque, no estará necesariamente en la carrera por el puesto de Aud. Será difícil para ella asegurarse cualquier sirviente a menos que tengan alguna razón para ser completamente golpeada por la adoración. Cornelius aparentemente no tenía intención de buscar activamente ningún sirviente para Rosamund. Empecé a preguntarme si yo también me había vuelto un poco sobreprotector, habiendo pensado en buscar sirvientes para Lord Wilfrid, pero después de una pausa, Cornelius continuó. Y, bueno, tanto mi madre como mi padre me dijeron que no lo hiciera, así que... Parecía que nuestros padres habían instruido a Cornelius para que no se involucrara en el proceso de selección de Rosamund, bajo la suposición de que no tenía intención de seguir sirviendo como su sirviente o arbitrar entre sus recomendaciones. ¿Planeas renunciar, Cornelius? ¿No seguirás siendo su caballero guardián? Solo me convertí en su caballero guardián con la condición de poder renunciar cuando fuera el momento de que Rosamund escogiera sus sirvientes. Pero la verdad es que aún no he decidido si quiero dejar de servirle o no. No es una mala maestra, pero... Cornelius se alejó, deteniéndose un momento antes de expresar sus preocupaciones. Damuel vino a servirle como castigo, mientras que Brigitte lo hace por el bien de su provincia natal, Ilgner. Angélica ni siquiera pensó en declinar cuando padre la convocó para discutir el asunto. Bueno, no creo que pensara en nada en absoluto, en realidad. Pero mi punto es que todavía no entiendo realmente lo que se siente al querer servir a una persona durante toda la vida. Seguir sirviendo a Rosamund no era una mala opción, pero no era una razón suficiente para que Cornelius tomara una decisión que cambiara su vida. Una vez había pasado por temores similares, así que podía empatizar con el malestar que él sentía. Sí, este no es un estado en el que pensar en los sirvientes de Rosamund. Lambrecht, ¿por qué elegiste seguir sirviendo a Lord Wilfrid? Podrías haberte ido en cualquier momento. Mientras los sirvientes de Lord Wilfrid eran despedidos uno tras otro, Oswald dijo que yo era libre de renunciar por voluntad propia. Lady Verónica ya no estaba para forzar la mano de mi madre, y ahora que mi hermana pequeña había sido adoptada por el archiduque, no había necesidad de que siguiera sirviendo a Lord Wilfrid si no quería. Miré a Cornelius, que tenía una expresión preocupada y melancólica. Quizás había puesto la misma cara cuando tuve la misma discusión con mi madre. Si tuviera que dar una razón, diría que me quedé porque Lord Wilfrid me necesitaba. Además, no vi ninguna razón para intentar servir a nadie más cuando ni siquiera había actuado como un sirviente apropiado. En ese sentido, pensé que Lord Wilfrid y yo podríamos crecer juntos. Pero no necesitas oír todo eso, estas cosas nunca tienen respuestas claras. Tendrás que llegar a tus propias conclusiones, dije, dándole una palmadita en la cabeza a Cornelius. Me miró, ahora con una mirada más incierta. ¿Elegiste servirle porque no estabas haciendo un trabajo suficientemente bueno? Eso es muy diferente del razonamiento de Eckhart. Eckhart es anormal, no será un buen modelo a seguir del que aprender. No encontrarás a nadie que sirva con estándares como ese. La mirada en mis ojos se hizo distante mientras pensaba en cómo Eckhart siempre priorizó a su maestro por encima de él mismo. No había mucha gente que se sintiera tan afectada por un determinado individuo que continuara siguiéndolo incluso después de ser relevado del cargo. Era estándar cambiar a quien servías basado en las tendencias y circunstancias. Padre sirve a Aud como el comandante de los caballeros, y Eckhart arriesgará su vida por Lord Ferdinand mientras permanece sin querer servir a nadie más. Estoy seguro de que vivir a su alrededor ha deformado su percepción de cómo deberían ser las cosas, pero nadie espera una lealtad inquebrantable al principio. Depende de los maestros demostrar si valen la pena. ¿Eckhart es anormal? Había asumido que uno necesitaría sentimientos tan fuertes para elegir un maestro, así que me alegro de que no estés de acuerdo. Intentaré pensar esto un poco más en un intento de encontrar mi propia razón para quedarme con Rosamund, dijo Cornelius al darse la vuelta, habiendo desaparecido la inquietud de su expresión. A mis ojos, Cornelius había tomado su decisión en el momento en que empezó a buscar activamente razones para seguir sirviendo a Rosamund. Pero no necesitaba señalárselo. Los estudiantes que se dirigían a la Academia Real desaparecieron gradualmente de la sala de juegos hasta que, finalmente, solo quedaron los que pasarían todo el invierno allí. Fue entonces cuando Rosamund abruptamente sacó una baraja de caruta y sugirió que todos jugaran juntos.
Los niños se dividieron rápidamente en grupos según sus futuros años escolares, y los jugadores experimentados se mezclaron con los mayores. No hace falta decir que los dos jugadores experimentados dominaban. Lamprecht. Linhart. No pude ganar contra Rosemain, pero vencí a todos los mayores que yo, declaró Lord Wilfrid. Su confianza se estaba recuperando rápidamente, aunque probablemente los padres de esos niños les habían dicho que le dejaran ganar. Esta teoría se respaldaba en el hecho de que no parecían frustrados por haber perdido, sino que miraban al alegre Wilfrid con ojos amables. Estaba claro como el día que le habían dejado ganar. Rosemain también se dio cuenta de esto, y después de dejar brevemente que el más mínimo rastro de molestia se deslizara en su cara, sonrió brillantemente y miró alrededor de los niños. Estaremos en ventaja durante algún tiempo gracias a nuestra experiencia, pero cada uno de ustedes tendrá que haber ganado al menos una vez al final del invierno. De lo contrario, nunca podríamos considerar confiar en ustedes para que sean nuestros sirvientes. ¿No es así, Wilfrid? Lord Wilfrid se limitó a mirarla confundido, pero los otros niños se pusieron tensos. Estoy deseando volver a jugar con todos ustedes. A partir de mañana, le daré dulces al mejor jugador. Parecía que Rosemain no tenía intención de permitir que los otros niños la beneficiaran a ella y a Lord Wilfrid, y para ello, traería dulces hechos por su personal. Los niños normalmente tendrían que esperar a que se les entregaran tales confecciones, pero ahora estaban ahí, a su alcance. En un instante, los Med nobles y los Ley nobles se volvieron mortalmente serios, mirando fijamente al Karuta. Este desarrollo también significó que los archinobles no podrían seguir actuando a medias. Su propio valor se pondría en duda si perdían ante los Med nobles y los Ley nobles. En un solo día, Rosemain había obligado a todos los niños a tomar los juegos en serio. No está nada mal, Linhart murmuró. Asentí con la cabeza. Ella los había manipulado con tal habilidad que todo lo que podíamos hacer era sentarnos y ver cómo se desarrollaba maravillosamente. Era realmente difícil de creer que la niña más joven en la sala de juegos había logrado tal hazaña tan hábilmente, pero esta no era la primera vez que Rosemain había actuado muy por encima de su edad. Después de despertar a los niños con Karuta y cartas, Rosemain trabajó con el profesor Moritz para enseñar a los niños, concediendo a cada uno el tiempo que un candidato a archiduque recibiría. Solo mirando desde el lado de Lord Wilfrid, podía ver que se volvían más capaces cada día. Mientras todos estudiaban con el profesor Moritz, Rosemain pasaba el tiempo leyendo en silencio libros gruesos y complicados que había tomado prestados de la sala de libros del castillo y escribiendo historias para imprimir en el futuro. Aparentemente había avanzado lo suficiente bajo las instrucciones de Lord Ferdinand como para estar preparada para entrar en la Academia Real, por lo que no era necesario que volviera a aprender el mismo material junto con todos los demás. Entre otras cosas, Rosemain solía estar ocupada escribiendo las historias que le contaba Filine, leyendo en voz alta el libro ilustrado, y ocasionalmente dominando en los torneos de Karuta para mantener motivado a Lord Wilfrid. Estaba claro para todos que no era un estudiante, sino una instructora como el profesor Moritz. Olvídense de que Lord Wilfrid parezca inferior, es como si Rosemain estuviera en un nivel completamente diferente al de todos los demás. Pero, ya sea por ser tan abrumadoramente fuera de lo común o por el hecho de que estaba constantemente leyendo libros gruesos a pesar de su mala salud, los chicos más enérgicos mantuvieron su distancia. Parecía que no estaban seguros de cómo interactuar con ella. Al ver esto, Lord Wilfrid tomó hábilmente la delantera. Perfeccionemos nuestras habilidades mientras podamos, y venzamos a Rosemain por cualquier medio necesario, declaró, celebrando una reunión de estrategia cuando Rosemain volvió al templo para el ritual de dedicación. La ausencia de Rosemain siempre llevó a los chicos a ser más activos. Las chicas, en cambio, se volvieron mucho más tímidas y dóciles, absteniéndose en gran medida de jugar al Karuta y a las cartas. Se mantuvieron a distancia de Lord Wilfrid y observaron a su grupo con cautela. Tanto Rosemain como Lord Wilfrid tendían a hacerse amigos de su mismo sexo. Considerando el proceso de selección de los sirvientes, era bueno para ellos separarse a veces, pero las chicas parecían un poco sofocadas sin Rosemain allí para ofrecer su apoyo. Al final, tanto ella como Lord Wilfrid fueron necesarios. Lady Rosemain es muy buena, sin embargo. ¿Cómo podemos vencerla?
preguntó un chico. Estaban Ignaz de la facción neutral, Traugott de la facción Leisegang, e Isidore, Laurentius y Roderick de la antigua facción Verónica, todos reunidos en un grupo que trascendió las guerras entre sus respectivas facciones. Fue conmovedor verlos acurrucarse y elaborar estrategias. A estas alturas ya se habían olvidado de guardar las apariencias con los candidatos a archiduque, y estaban más que listos para vencer a Lord Wilfrid en Caruta para ganar los dulces. La atmósfera de la sala de juegos era perfecta, y mientras veía a Lord Wilfrid hacerse cargo de los niños, sentí que podía haber un futuro líder de los nobles dentro de él. Esperemos que al menos pueda asegurar a Ignaz y Traugott como sirvientes. Como su sirviente, quería hacer todo lo que pudiera por Lord Wilfrid, y los pensamientos de cómo ayudar pasaron por mi mente mientras le veía hablar con entusiasmo con sus futuros amigos de la escuela. Capítulo 254. El negocio exclusivo de la Sumo Obispa. En resumen, al gremio de carpintería se le ha ordenado equipar el monasterio recientemente construido en Hase, con todo lo que necesita. La nueva Sumo Obispa quiere que se haga lo antes posible, en 2 meses como máximo. Sus representantes son Gustav, el maestro del gremio, y Beno de la compañía Gilberta, y parece que están dispuestos a pagar cualquier precio para compensar el apretado plazo. También están hablando con el gremio de construcción sobre esto, pero no vamos a perder contra ellos en lo que respecta a los muebles y otros muebles de interior. Todos los talleres, pongan a todos los que puedan en esto. Estas fueron las palabras de un superior del gremio de carpintería, que convocó a todos los capataces de la ciudad de Ehrenfest que eran miembros. Todos se pusieron de pie, gritando con motivación, pero yo simplemente me senté allí aturdido. Oye, oye, oye. ¿Qué se supone que significa esto? Supuestamente tenía el negocio exclusivo de la Sumo Obispa, pero no había mencionado nada sobre la construcción de un nuevo monasterio en Hase. Y definitivamente no había hablado de traer un pedido tan grande al gremio de carpintería. El proceso normal era que un cliente trajera un negocio como este a su taller exclusivo, y luego hacer que ese taller lo trajera al gremio. Los dos cooperarían entonces para distribuir el trabajo mientras consideraban cuánto dinero debía ser utilizado. Y aún así, no solo no había sido informado de este trabajo, sino que tampoco había sido incluido junto con el maestro del gremio y Beno como representantes. ¿No tengo el negocio exclusivo con la Sumo Obispa después de todo? He hecho varios trabajos para la Sumo Obispa desde que el taller Dostal, que trabajaba para Beno, me lo envió. Quería que le hiciera la imprenta, y nos encargamos de la madera que el orfanato usaba para el trabajo de invierno. La compañía Gilberta nos había dicho como intermediario que estaba satisfecha con nuestro trabajo, y el capataz del taller Dostal seguía diciendo que no habría enviado a la chica a nuestro taller si hubiera sabido que se convertiría en la Sumo Obispa, así que asumí que tenía su negocio exclusivo. ¿Me equivoqué? ¿O me dejó en algún momento por no hacer un buen trabajo? Un sudor frío corría por mi espalda y podía sentir mis manos temblando. Era como si alguien hubiera mojado un cubo de agua helada sobre mi cabeza. Mi taller era el más joven de todos los del gremio de carpintería, y su estatus cambiaría drásticamente en función de si tenía o no el negocio exclusivo de la Sumo Obispa, especialmente porque también era la hija adoptiva del archiduque. Sin ella, el futuro de mi taller estaría envuelto en la oscuridad. Oye, Ingo. Eres el siguiente, dijo el representante del gremio. Me levanté para escuchar cuál sería mi parte del trabajo, y en ese momento me dio instrucciones para construir los cristales de las ventanas del monasterio. En ese momento, respondí con un asentimiento y salí del gremio. El cielo era brillante y el sol radiante, disparando rayos de verano lo suficientemente calientes como para quemar la piel. Había muchos capataces de talleres de carpintería en la calle, entusiasmados con los grandes trabajos que les habían dado. Uno de ellos, el capataz del taller Dostal, se fijó en mí y vino caminando. Me agarró de los hombros, acercó su cara y me susurró, Ingo. No te nombraron como representante allí arriba, y tampoco estabas repartiendo el trabajo con ellos. ¿Qué pasó con lo de tener el negocio exclusivo de la Sumo Obispa? Él había expresado muy abiertamente los temores que se agitaban en mi corazón. Quise llamarlo idiota en el acto y decirle que, por supuesto que tenía su negocio exclusivo, pero con todo lo que había pasado, ya no estaba tan seguro de mí mismo. Mi vacilación para responder se convirtió en una respuesta en sí misma,
lo que me valió una sonrisa desagradable del capataz. Está bien. Supongo que eso significa que este trabajo es mi gran oportunidad, ¿no? Cuando me di cuenta de mi error, ya era demasiado tarde. Él ya había concluido que mi taller no había hecho un trabajo suficientemente satisfactorio para la sumo obispa, lo que a su vez me había llevado a perder su negocio. Todos los capataces del gremio competirían ahora por su negocio, me gustara o no. Volví a mi taller y les conté a mis artesanos sobre el trabajo que haríamos para el monasterio. Hay un trabajo a gran escala que empieza ahora mismo, y necesitan que se haga rápido. 2 de mis legers dejaron salir vítores emocionados. En cualquier otra circunstancia, un gran trabajo para nuestro taller sería algo para celebrar, pero tuve que estrechar una mano amarga para calmarlos. Linus, Dimo, esto no es algo de lo que alegrarse. La suma obispa le dio este trabajo al gremio de carpintería. No me habló de ello de antemano, y no aparecí como uno de sus representantes. Podríamos haber perdido su negocio exclusivo. Las sonrisas fueron inmediatamente borradas de sus rostros, pero mi esposa Anike simplemente se rió de mis preocupaciones. ¿Por qué ponerse tan triste por eso? No es como si ella dijera que has perdido su negocio, ¿verdad? Dijo. No lo hizo, pero no habrá ninguna oportunidad para que le pregunte qué piensa de nuestro taller, y tampoco hay nadie a quien pueda enviarle. Podría dejarnos de la nada y no tendríamos ni idea. Anike tenía razón en que no era un trato hecho, pero como plebeyo, no podía visitar a la sumo obispa cuando quisiera. Consultarlo con ella sería lo mejor, pero estaba fuera del alcance de un simple artesano como yo. Oh, eres tan descuidado. No hay razón para preocuparse cuando te está cargando las órdenes tanto como ella. Cuando te llame para hacer su próximo pedido, lo sabrás con seguridad. Todo lo que tienes que hacer mientras tanto es terminar el trabajo que te han dado. Hazlo lo suficientemente bien como para que puedas hinchar tu pecho con orgullo, y mostrar a los otros talleres por qué es que la sumo obispa confía en ti, dijo Anike, dándome una palmada en la espalda con una sonrisa sincera. Ella era la más bajita, pero tenía la energía de alguien del doble de su tamaño, y ver su amplia sonrisa fue suficiente para alegrar un poco mi humor. ¿No estás siendo demasiado optimista? ¿Crees que sí? Solo pierdes la exclusividad si haces un mal trabajo, y todo lo que hemos hecho es satisfacer al cliente, ¿verdad? Preguntó, mirándome con sus ojos grises. Sabía muy bien que solo estaba tratando de aliviar mi ansiedad y animarme, y definitivamente no podía dejar que mis miedos se llevaran lo mejor de mí, con Anike y los legers mirando. Así que enderecé mi espalda y mantuve mi barbilla en alto. Tienes razón. Agonizar por esto no cambiará nada. Pero sí, volviendo al asunto en cuestión, vamos a vivir en el nuevo monasterio para hacer este trabajo. Hay una reunión en el gremio de comerciantes para todos los talleres que se quedarán allí, así que yo también asistiré a eso. La explicación se llevaba a cabo en el gremio de comerciantes en lugar del gremio de carpintería por 3 razones clave. El maestro del gremio era uno de los representantes de la sumo obispa, ellos entregaban los anticipos, y los capataces del gremio de construcción también participarían. Miré alrededor de la multitud en el segundo piso del gremio de comerciantes, y noté que había bastantes caras desconocidas. Nos dijeron que querían múltiples capataces que esencialmente se turnaran para dormir en el monasterio de Hase para hacer el trabajo, y que también tendríamos que traer mujeres, nuestras esposas, hijas, o sirvientes contratados, junto con nosotros. Había muchas habitaciones para que nos quedáramos en el monasterio, pero aún no había puertas ni ventanas, y tendríamos que arrastrar colchones y otras necesidades diarias nosotros mismos. ¿Así que dicen que no podemos dormir allí hasta que hayamos hecho las puertas y los cristales de las ventanas? Tenemos que darnos prisa y hacerlos rápido para poder irnos. Sus necesidades diarias serán llevadas al monasterio en carretas, comentó el maestro de gremio, y como es malo para el negocio tener a los capataces lejos de sus talleres durante un largo periodo, se turnarán para pasar la noche allí. Aquellos de ustedes reunidos aquí hoy, se irán primero de sus talleres. Sus respectivos gremios han seleccionado a sus trabajadores más rápidos para esto, y aunque la carga de trabajo será sin duda agotadora, confío en que todos ustedes tengan éxito. Y, naturalmente, su salario variará según la calidad y la cantidad de su trabajo.
No dudaremos en pagar un extra para cubrir la naturaleza abrupta de este trabajo, concluyó, mostrando varios pequeños oros a la multitud como estímulo. Los capataces sonrieron al verlos. Este trabajo será fácil ya que los edificios de marfil en los que viven los nobles usan las mismas medidas para sus ventanas y puertas. Hagamos 1 tonelada de ellos aquí, y luego 1 tonelada más una vez que estemos en Hase, dijo uno. En cuanto a la comida, la compañía Otmar aparentemente distribuía el trabajo entre varios comedores que traerían sus productos alimenticios para venderlos en el monasterio. También nos habían dicho que compráramos cosas de Hase y de los granjeros de los alrededores, junto con otras advertencias sobre la vida allí. Una vez terminada la explicación, los capataces comenzaron a regresar a casa. Fue entonces cuando Beno de la compañía Gilberta me llamó. Ingo, ¿podrías venir un momento? Me acerqué, ignorando las miradas entrometidas de los otros capataces, y fue entonces cuando Beno continuó. No olvides que tienes la exclusividad con Lady Rosemain. Te quedarás en el monasterio de principio a fin, así que no aflojes en tus preparativos. Resultó que necesitaban a alguien en el lugar para dar instrucciones, dirigiendo qué productos del taller irían a dónde, y yo había sido elegido para ese papel. Fue un alivio saber que Beno pensaba que yo todavía tenía el negocio exclusivo de la sumo obispa, pero todavía tenía que asegurarme. Oye, Beno, ¿realmente tengo su exclusividad? Pregunté con cuidado, queriendo una respuesta clara. Pero Beno acabó devolviéndome un encogimiento de hombros ambiguo. Sé que ella te cuenta como uno de sus Gutenberg, pero ¿nunca te ha mencionado que tiene su negocio exclusivo? Eso es nuevo para mí. Si lo hubiera sabido, no habría escuchado al taller Dostal quejarse de mí día tras día por haber perdido su oportunidad. No necesito saber sobre eso. Lo que digo es que, si realmente tengo su negocio exclusivo. ¿Por qué no se me informó de esto? Un trabajo tan grande debe haber estado en marcha durante meses. Todos los talleres de carpintería y construcción de la ciudad estaban siendo movilizados, y el proyecto debía estar terminado en 1 mes o 2 como máximo. Para un trabajo que requería el movimiento de tanta gente, tenía que haber sido planeado con mucha antelación. O eso pensaba yo. Beno simplemente hizo una mueca, sacudió la cabeza y levantó 3 dedos. No. Todo esto empezó hace 3 días. ¿Qué dices? Beno me dio un rápido resumen de la situación. La construcción del restaurante italiano financiado conjuntamente por la sumo obispa, la compañía Gilberta y la compañía Otmar había sido completada, y se había programado un almuerzo antes de su apertura con la asistencia del propio archiduque. Al parecer, en la mesa, había solicitado la construcción de orfanatos fuera de la ciudad para aumentar el número de talleres disponibles. La suma obispa ha estado hablando de querer más orfanatos desde hace tiempo, y en ese momento, no tenía la intención de convertirlo en un edificio de marfil. Iba a hablar con algunos talleres de construcción y luego pedir a algunos talleres de carpintería para la decoración interior, ya sabes, construirlo como lo harían los plebeyos. Básicamente, el plan era contratar a artesanos de la ciudad una vez que obtuviéramos el permiso del archiduque para construir un orfanato allí. Sí, no puedo imaginarme empezar algo como esto antes de que hayas obtenido el permiso de arriba. La historia de Beno tenía sentido para mí, no podía seguir adelante con un gran proyecto como este sin el permiso del archiduque. Pero en ese caso, ¿cómo habían resultado las cosas así? Crucé los brazos, animando a Beno a continuar, y él miró al cielo, una mirada distante en sus ojos como si estuviera recordando el día en que todo sucedió. Lady Rosemain mencionó todo esto al archiduque, esperando obtener su permiso, y el mismo día usaron algún tipo de magia para construir todo el monasterio. Luego, nos ordenaron que lo amueblaran lo suficientemente rápido para que los huérfanos pudieran vivir allí y empezar a trabajar en el taller para el Festival de la Cosecha. Eso es una locura. Todo es una locura cuando tratas con los nobles. El maestro del gremio y yo somos los representantes de esto solo porque comimos allí como los financieros. Si quieres ser un representante también, ve y pregúntale a Lady Rosemain. ¿En serio? Exclamé, inclinándome hacia adelante. Hacer que me reconozcan como representante haría que las miradas codiciosas de todos los demás capataces desaparecieran en un instante. Beno asintió con una sonrisa. Sí.
Estamos contratando 1 tonelada de representantes para ayudar a pagar al gremio de carpintería y al gremio de construcción por su trabajo con antelación. Hay mucho dinero que tenemos que reunir ya que el plazo es muy ajustado. No importa. Olvídalo. Es demasiado para mí. Mi taller necesitaba ahorrar para la preparación del invierno, así que no teníamos dinero para tirar a otros gremios. Las grandes tiendas como la compañía Otmar y la compañía Gilberta estaban en otra liga de nosotros en cuanto a poder de inversión, y aunque gastar este dinero sería la forma más fácil para mí de establecer el taller Ingo como el negocio exclusivo de la Sumo Obispa, no era una opción factible para mí. Supongo que debo probarme a mí mismo con la calidad de mi trabajo. Por ahora, me quedaré en Hase y haré lo que pueda allí. Así que me mudé a Hase con Anike y me quedé en el monasterio en construcción, concentrándome en el trabajo todo el tiempo. Artesano tras artesano se dirigieron al monasterio, y como me quedé allí de principio a fin, terminé aprendiendo todos sus nombres y rostros. Como se movilizaban tantos talleres de Ehrenfest, había literalmente multitudes de trabajadores a la vez, incluso carpinteros de ciudades y pueblos vecinos que venían. Realmente era un trabajo a gran escala. No pudimos terminar en un solo mes, pero el monasterio fue finalmente amueblado sin problemas significativos. En lo que a mí respecta, el taller Ingo había hecho un trabajo tan bueno que nadie podía acusarnos de haber perdido el negocio exclusivo de la Sumo Obispa. Una vez hecho el trabajo, el aprendiz de la compañía Gilberta, Lutz, se acercó para preguntar sobre la artesanía de invierno. Ingo, perdón por sacar el tema tras el negocio del monasterio, pero ¿puedo hacer un pedido más para un trabajo?, preguntó, trayéndonos el pedido habitual de la Sumo Obispa. Anike sonrió e infló su pecho con orgullo, sus ojos grises prácticamente brillando. ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Todo está bien. No te ha cambiado en absoluto. La solicitud de trabajo fue un gran alivio, especialmente ahora que los Legers podían relajarse y concentrarse en el trabajo. Pronto terminamos los preparativos de invierno para ellos, y fue entonces cuando Lutz se acercó a nosotros con otro trabajo de la Sumo Obispa. Esta vez, tenía que ver con la mejora de la imprenta. Quiere que hable con los sacerdotes que trabajan en el taller del orfanato y que haga mejoras basadas en sus aportaciones. Tengo su negocio exclusivo con seguridad, declaré, llevando la orden de trabajo al gremio de carpintería. Pero la mirada sospechosa del representante del gremio no cambió ni siquiera al mirar la hoja. El hecho de que la imprenta necesite ser mejorada no significa que no hiciste un buen trabajo la primera vez. No, el primer trabajo fue reunir el mínimo de piezas para que funcionara. Planeábamos mejorarla desde el principio. Al igual que el monasterio, había sido un trabajo en el que el tiempo era esencial. Pero explicar eso no cambió la duda en los ojos de todos. El representante del gremio levantó una ceja mientras miraba entre mi mirada decidida y la orden de trabajo. Di lo que quieras, pero esto sigue siendo un trabajo de mejora. Intenta conseguir una firma que diga que tiene su exclusividad una vez que termines esto. Entonces nadie podrá dudar de ti. Apreté los dientes y me contuve, no tenía sentido empujar el tema. Todo lo que podía hacer ahora era terminar el trabajo y traer algún tipo de prueba. Si la reputación de mi taller seguía cayendo en picado de esta manera, podía arriesgarse a afectar los trabajos que recibíamos de otros clientes también. Oye, Lutz. Habías mencionado de cómo Lady Rosemaine no puede salir a la ciudad baja ahora que es la Sumo Obispa, ¿verdad? Oh, sí. Ya no puede ir a visitar a los plebeyos de esa manera. Me hace extrañar los días en que Lady Rosemaine podía ir y hacer lo que quería, cuando quería. Lutz nos llevaba a mí y a mi Leger, Dimo, de la compañía Gilberta al templo. ¿Puede visitar el taller del orfanato del templo, ya que no está en la ciudad baja? Sí, algo así. A veces nos visita por la tarde para vernos trabajar un rato. La Suma Obispa solía visitar los talleres de la ciudad para conseguir lo que quería, y era muy probable que viniera y comprobara el trabajo que yo estaba haciendo. Eso significaba que había una buena posibilidad de que yo pudiera hablar con ella, y con ese pensamiento en mente, miré lo que llevaba puesto, la misma ropa de trabajo que siempre usé en el taller. No había nada más que pudiera usar, considerando que iba a trabajar, pero algo me dijo que no sería una gran idea conocer a la Sumo Obispa de esta manera.
Ya es un poco malo para un capataz andar por la parte norte de la ciudad. Ingo, ¿por qué miras tu ropa? Lutz preguntó con curiosidad. Levanté la cabeza. No parecía saber la posición en la que se encontraba el taller de Ingo, aunque no ayudaba mucho. Los comerciantes solían ir al gremio de comerciantes en lugar de ir directamente a los talleres de carpintería. No te preocupes, le respondí. Solo estaba pensando en este trabajo. No tenía sentido que hablara de mis malas circunstancias a alguien que no las conocía. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.